es Rubén? Vengo de parte del señor Fernando. ¿El bebé es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijo nada del bebé. Lo que me interesaba contar era el conflicto interior de este personaje y su situación con la paternidad y con su hijo que no ve. Ese era el eje de mi interés por la historia. Cuando empecé a escribir y empecé a encontrar este personaje y vi a esa mujer en un viaje que hice con mi esposa, un viaje de fin de semana, y ahí vi a esa mujer en la ruta, ahí se empezó a armar en mi cabeza que él podía ser camionero. Y cuando descubrí que él podía ser camionero, apareció la road movie, pero no empezó como una road movie ni como una película de género. Se fue construyendo poco a poco. No era consciente de esto, no sabía muy bien ni siquiera que existía este género de closed doors. La decisión de filmarla de este modo fue apareciendo a medida que fui trabajando el guión y más que nada cuando llegó el momento de rodar. En ese momento fue que empecé a pensar cómo filmar esta película. Y la decisión fue simple porque lo que a mí me interesaba era contar lo que le pasa a él y a ella y al bebé, a los personajes. No contar el viaje, el paisaje tanto, sino estar cerca de los personajes. Entonces fue muy fácil decidirlo. ¿Tenés familia? No. Tengo un hijo. ¿Cuánto hace que no lo ves? 8 años. Me pareció natural que ellos no tienen mucho de qué hablar al principio. Él, el personaje de Rubén el camionero, es una persona cerrada, con una coraza que lo protege del mundo exterior, y entonces no se comunica con la gente, y de eso se trata la película, ¿no? De que él lentamente va rompiendo esa cáscara hasta que finalmente puede decir. Por eso para mí era muy importante la escena final, donde él pueda decir lo que le pasa de algún modo y hablar por primera vez. Entonces, un poco naturalmente fue lo que fue ocurriendo a medida que escribía el guión, que no había necesidad de hablar, no había necesidad de palabras. Las que hay son las que se necesitan. Vengo de Paraguay. ¿La autorización del padre? No tiene padre. La realidad es un poco que hay mucha inmigración, que la inmigración siempre tiene estos problemas para entrar a los países, que las entradas son cortas, que es tal cual lo que le sucede a muchas personas que van hacia las grandes ciudades a buscar trabajo, porque en sus países es más complicado, y Buenos Aires, más allá de que Argentina ha tenido sus crisis y sus cuestiones, es una ciudad grande donde mucha gente va a trabajar ahí, y esto que pasa entre Paraguay y Argentina pasa todo el tiempo. Mucha gente viene de Paraguay, y un poco la escena de los documentos y el gendarme que le pide los papeles cuenta varias cosas. Cuenta un poco esta realidad, pero también cuenta la realidad particular de Jacinta, que no tiene padre, que no sabes bien si va a entrar, si no va a entrar al país. Como un poco creo que cuenta mucho del personaje, pero sobre todo de él. Él está atrás escuchando. Él escucha todo lo que le preguntan, mira, y en ese momento empieza a cambiar él un poco.